Con un ejemplo, ¿qué es el seno de un ángulo Z? Para hallarlo se suele construir un círculo de radio unidad y un triángulo de esta forma, con el ángulo Z. Entonces se dice que el seno es la longitud del lado amarillo, mientras que la del lado rojo es el coseno. Si variamos el valor de Z, se puede ver que las longitudes de estos segmentos también cambian, se hacen más grandes y más pequeños. Es decir, esto depende del ángulo Z, y por tanto podemos dibujar cuánto valen el seno y el coseno en función de este. O lo que es lo mismo, el seno y el coseno son funciones. Todo esto está genial, pero ahora la pregunta, ¿qué pasa si yo quisiera calcular el seno de algo con muchos decimales? Yo qué sé, uno muy largo, 2,47 y cosas. Se podría pensar que simplemente hay que aumentar la precisión de las medidas y ya estaría, pero ¿tenemos precisión suficiente para medirlo? La respuesta es no, son demasiados decimales. Con regla y compás sería imposible tener un resultado preciso, por aquí no se puede avanzar mucho. Pero las calculadoras lo hacen, es decir, si le pones el seno de un número con muchísimos decimales, a ella le da igual, lo saca casi al instante. Y es imposible que tengan una tabla de datos con todos los valores del seno para todos los valores que introduzcas, porque no cabría en la memoria. Entonces, ¿cómo lo hacen? ¿Hay una fórmula o algo? Lo suelen calcular de dos formas diferentes. La primera, un algoritmo muy famoso llamado Cordic, y la segunda, por series de Taylor. Hoy hablaremos de esta última. Quedaos con la idea, a priori no tenemos herramientas para calcular el seno de algo con muchos decimales, pero tampoco de otras muchas funciones. Sin ir más lejos, la exponencial tampoco es, en un principio, sencilla de calcular. El número e elevado a un decimal, pues tampoco es que sea trivial, pero claro, entonces, ¿cómo se hace? Pues ha quedado claro que con estas funciones no queremos meternos, por lo que podemos ir a cosas más sencillas. Y es que lo que sí que manejamos sin ningún problema es sumar, multiplicar y las potencias. 0,5 elevado a 2 es fácil, lo podéis hacer a mano. 0,3 a la cuarta, pues también. E incluso esta última, aunque os cueste más tiempo, se puede sacar a lápiz y papel. Esto recuerda muchísimo a los polinomios, que son sumas de x elevados a algo. Este tipo de funciones, que como solo son sumas, multiplicaciones y potencias, son súper fáciles de evaluar, no como las otras. Y precisamente son las que nos van a ayudar en nuestra tarea de obtener una fórmula para el seno que nos sirva para cualquier número. Como algún buen ingeniero dijo alguna vez, ¿para qué quieres complicarte la vida si puedes aproximar el resultado con cosas fáciles? Pues eso mismo vamos a hacer, aproximar el seno con cosas que tenemos controladas. Con polinomios. Esta es la función seno, aquí en azul. Estaría bien encontrar algún polinomio que se le aproxime bastante, como por ejemplo, simplemente p de x igual a x. Y vale, tenéis razón, esto no se aproxima prácticamente nada al seno, pero fijaos que si nos acercamos mucho al origen, las funciones son prácticamente idénticas. Y esto quiere decir que si tenemos un valor muy pequeño, en vez de calcular directamente el seno, podemos calcular este polinomio, que es mucho más fácil. Y algo parecido con el coseno. En este caso, un buen polinomio candidato es 1 menos x al cuadrado partido por 2. De nuevo, no aproxima de todo al coseno, pero si nos acercamos a x igual a 0, podéis ver que las funciones prácticamente son la misma. Esto significa que si queremos calcular el coseno de algo pequeño x, simplemente podemos hacer 1 menos s x al cuadrado entre 2 y esa sería una buena aproximación de lo que vale el coseno. Todo esto de aproximar funciones con polinomios, aunque parezca una tontería, en realidad tiene un sinfín de aplicaciones. Si habéis estudiado física o ingeniería, seguro que habréis usado seno de x igual a x en un montón de ocasiones. Un ejemplo curioso de aplicación es el siguiente. Imaginad que tenemos un péndulo colgado de una cuerda rígida. La idea es, dado un ángulo inicial, cuando lo soltemos, ¿cómo se moverá? Este sistema tiene una ecuación diferencial que describe el movimiento del ángulo del péndulo, que es este de aquí. Pero tiene un ligero problema, que tiene un seno ahí metido, y esto provoca que es bastante difícil de resolver. Si queréis indagar un poco más en el tema, os dejo un vídeo por aquí arriba donde se profundiza un poco más en el asunto. Entonces, ¿qué se suele hacer para hallar la solución? Pues un sacrificio. Vale, hemos dicho que el seno de x es parecido a x cuando x es pequeño, o en este caso, en vez de x, una z, da igual. Pues podemos considerar otra ecuación alternativa que cambie este seno de z por simplemente z, y esta, señores y señoras, es muchísimo más fácil de resolver que la anterior. Por lo tanto, estamos aplicando la ley del mínimo esfuerzo. ¿Para qué quiero resolver una ecuación difícil si puedo trabajar con ángulos pequeños y que todo funcione prácticamente igual? Esa es una buena forma de verlo. En muchas ocasiones, con eso basta.
Pero fijaos en que si aumentamos el ángulo inicial de salida, los dos modelos ya no se parecen tanto e incluso son totalmente diferentes cuando el ángulo es bastante grande. Y esto, de nuevo, es porque el seno de x solo es muy parecido a x cuando x es muy pequeño, cuyo caso no es este, ya que para ángulos lejanos de cero la aproximación ya no vale para nada, los modelos ya no son tan parecidos. Necesitaríamos un polinomio mejor si queremos mejorar el resultado. Vale, ha quedado claro, tenemos estas expresiones aproximadas para el seno y el coseno si x es lo suficientemente cercano a cero. Pero ¿y si queremos ver cuánto vale el seno en valores grandes? Desde luego, estas fórmulas no valdrían, como acabamos de ver. Y otra pregunta que surge, ¿cómo sabíamos que estos polinomios eran los buenos? ¿Y los hay de mejores? ¿Algunos que aproximen mejor? Pues sí, y esta respuesta la da el teorema de Taylor, un teorema que, de nuevo, si estudiáis física o ingeniería, podríais incluso planteároslo como vuestro siguiente tatuaje. Dice así, si tenéis una función que puedes derivar varias veces en un punto A, entonces puedes aproximar dicha función con un polinomio, y además te dice cómo construirlo. Es este de aquí. El número A es donde queremos aproximar nuestra función f, que antes era el seno. En este caso se dice que es el polinomio de Taylor centrado en A. Fijaos que todas estas expresiones serán números que dependen de las derivadas, por lo que es fácil ver que sí que nos queda un polinomio con términos x menos a elevado a números. Y por último, también hay que añadirle la función r sub n, que es la función del error. Esta ya no tiene por qué ser un polinomio, pero se puede acotar y generalmente es pequeña. Sin considerar esta última, llamaremos polinomio de Taylor de grado n a todo lo de la izquierda. Y fijaos en que este teorema es un resultado increíblemente fuerte, porque nos está contando que si conocemos los valores de las derivadas de una función en un punto A, entonces podemos obtener información de esa misma función alrededor de ese punto. Podemos ver cómo se va a comportar. Y bueno, para que veáis cómo funciona, vamos con el mismo caso de antes. El seno, vamos a construir su polinomio de Taylor centrado en cero. Lo primero que hacemos es calcular todas las derivadas que queramos usar. Cuantas más, pues mejor aproximación tendremos. En este caso, como es el seno, sus derivadas son fáciles. Y el siguiente paso es directamente a construir. F de 0 es 0, por lo que este término es 0 y no se añade nada. F' de 0 es 1, por lo que tenemos 1 por x. Y voilà, aquí tenemos justo lo que habíamos visto antes, que el seno de x es más o menos x. Pero es que ahora podemos seguir y conseguir mejores aproximaciones. F' de 0 es 0, por lo que no se añade nada, como antes. F' de 0 es menos 1, por lo que se añade menos 1 por x al cubo entre 3 factorial, que es 6. Y esto quiere decir que si le añadimos este término, ahora el polinomio será una mejor aproximación que solo con la x. Además, podemos seguir así hasta el infinito, obteniendo cada vez mejor precisión. Para que lo veáis de forma visual, así es como evolucionan los polinomios de Taylor de la función seno centrados en 0 cuando añadimos más términos. Que, por cierto, es esta fórmula cerrada de aquí, y es increíble que para apenas unos cuantos términos nuestro polinomio en amarillo sea prácticamente clavado al seno en este intervalo. Por supuesto, esto quiere decir que cuantos más añadamos, mejor, por lo que podemos calcular con la precisión que queramos cualquier valor del seno, ya sea grande o pequeño. Y pasa exactamente lo mismo con otras muchas funciones, por ejemplo, la de la función exponencial. Usando sus derivadas para construir el polinomio de Taylor, podéis comprobar que cuantos más términos se añadan, más se parecen los polinomios a la propia función. Y de esta forma también se puede calcular cualquier valor de la exponencial con la precisión que queramos. Esto es lo que hacen algunas calculadoras para evaluar las funciones difíciles que ofrecen en su repertorio. Muchas veces lo hacen con series de Taylor y, teniendo el error controlado, pueden sacar la precisión que quieran. Simplemente hay que sobrepasar la precisión de la propia calculadora y ya está. Por poner un ejemplo concreto, si queremos aproximar el seno de este número, simplemente podríamos hacer el número menos el número al cubo entre 6 más el número a la quinta entre 5 factorial, que es 120. De esta forma, con un cálculo súper sencillo, se obtienen nada más y nada menos que 4 decimales correctos. Por supuesto, esto se puede hacer con todas las funciones que se os ocurra que sean derivables hasta cierto punto,
el polinomio de Taylor que creéis será una buena aproximación a dicha función. Incluso en algunas, como las que estáis viendo, se llega a que si tienes infinitos términos, entonces el polinomio es igual a la propia función, lo cual es una bonita forma de pensarlas como polinomios de grado infinito. En este caso, cuando se consideran infinitos términos, se suele utilizar el término serie de Taylor en vez de un polinomio, porque como tienes infinitos términos, pues ya no es un polinomio finito. Y aquí empieza lo bonito. Suceden cosas muy chulas cuando manipulamos las series de Taylor. Por ejemplo, sustituid en la primera x igual a 1. Entonces tenemos que el número de Euler es la suma de los inversos de todos los factoriales desde el 0 hasta el infinito. Una cosa increíblemente bella. O sustituid x igual a 1 también abajo, entonces llegaréis a que el logaritmo natural de 2 es 1 menos un medio, más un tercio, menos un cuarto, más un quinto y así hasta el infinito. Podéis comprobarlo con una calculadora si queréis, es una relación muy bonita. Como vamos diciendo en todo el vídeo, la mayor virtud de las series de Taylor es la aproximación. Muchas veces tenemos funciones muy feas y queremos entender cómo se comportan alrededor de un punto. Para ello simplemente podemos calcular su desarrollo de Taylor y obtener un polinomio aproximado, que por supuesto entendemos muchísimo mejor. Por ejemplo, el caso que estáis viendo ahora mismo, e elevado al seno de x elevado a 73 más otro e elevado a x menos 1, pues desde luego su aproximación centrada en 0, que es 1 más x al cuadrado más bla bla bla, es muchísimo más fácil de entender.